Bienvenido en esta mañana, gracias por permitirme estar en tu hogar, entrar a tu hogar y como siempre digo, que Dios entre y bendiga tu corazón. Quiero contarte que esta mañana, de manera presencial un poco más temprano, hemos tenido la alegría de celebrar nuestro 7º año de aniversario de haber sido replantada esta iglesia. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha permitido que esta luz siga iluminando en medio de esta comunidad y Dios la ha ido acrecentando. Gracias por estar conectado con nosotros. También quisiera contarte que estamos muy expectantes en el día de hoy. Estamos terminando nuestro primer mes. Ha corrido rápido y vamos a entrar ya a nuestro segundo mes, el mes de febrero. Pero tenemos grandes cosas que estamos esperando que van a suceder en este mes de febrero. Como siempre, el segundo sábado de cada mes vamos a tener nuestra repartición de alimentos en el parking lot, en el lugar del parqueadero donde la comunidad puede venir el segundo sábado de este mes de febrero a partir de las 3 de la tarde para recoger sus canastas, recoger los alimentos que con gozo podemos entregarles, porque Dios ha sido bueno en medio de esta necesidad. También el 27 de febrero, como familia de Crossbridge, todas las sedes de la iglesia Crossbridge aquí en el sur de la Florida, nos estaremos uniendo en una tarde de playa para tener bautizos. Diferentes personas de las diferentes sedes van a estar siendo bautizadas allí. Si tú quieres ser bautizado, habla con tu pastor para que te comente acerca de esto y podemos participar de esta fiesta cristiana, de el reconocimiento de que en Cristo hemos muerto y con Él hemos resucitado. Estaremos también en este mes lanzando una aplicación de la iglesia Crossbridge Miami Springs. Así que tendremos más motivos de estar conectados. Tú bajarás esa aplicación, la tendrás en tu teléfono inteligente y podrás estar conectado, acceder a los sermones, conocer acerca de los eventos, puedes conectarte allí, puedes también a través de la aplicación ofrendar y de esa manera entonces seguimos llegando a más lugares y haciendo de que el evangelio corra de sur a norte, de oriente a occidente, por toda esa ciudad y hasta donde Dios quiera seguirla llevando. Estamos orando en el ministerio hispano para que este año sea el año del discipulado en la evangelización. Que Dios nos permita tener un movimiento donde estemos evangelizando de una manera permanente como un modo de vida. Estamos dando ya los primeros pasos para capacitarnos. Tenemos un objetivo de números de personas capacitadas para que así podamos llegar mínimo en este año a 100 entrevistas en hogares, en familias, con personas nuevas a quienes podamos contarles la buena nueva del evangelio. Acompáñame orando en esta mañana para que juntos bendigamos al Señor, juntos escuchemos su palabra y nuestro corazón lo adore, porque Él es digno de eso. Padre, gracias por darnos hoy la vida. Gracias por permitirnos estar juntos, conectados, adorándote, bendiciéndote, exaltándote. Gracias, Señor, por la celebración de estos 7 años que tú nos has dado habiendo replantado esta iglesia, y gracias por todos los planes que hay para el resto de año y lo que viene en este mes de febrero. Te pido, Señor, que tú escuches la oración de cada uno de tus hijos, de aquellos que en forma presencial te están adorando o aquellos, Señor, que lo están haciendo a través de en línea, de manera online. Señor, que aquellos que tienen necesidad de salud, de fortaleza, de paz, aquellos que tienen necesidad de crecimiento, que tu palabra sea propicia para ellos. Háblanos a través de tu palabra y glorifica tu nombre. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.
Muy bien, dispóngase conmigo para que meditemos en la palabra de Dios. Tengo toda la esperanza de que Dios nos guíe y nos hable a través de su palabra y que Él mismo entonces glorifique su nombre. Vamos a continuar con nuestra serie Somos la Iglesia. De todas las metáforas que la Biblia utiliza para referirse a la iglesia, solamente hay una que no se refiere a algo orgánico, cuando habla de la iglesia como el edificio de Dios. Todas las demás metáforas, todas las demás comparaciones siempre se refieren a algo orgánico. Jesús dijo que Él era la vid verdadera y nosotros las ramas, los pámpanos, o sea, una planta. También la Biblia compara a la iglesia con el cuerpo y justamente dice que es el cuerpo de Cristo y Cristo su cabeza, o la iglesia es llamada también la novia de Cristo. ¿Qué significa todas estas metáforas cuando está hablando de algo orgánico? Está hablando de que la iglesia no solamente es una organización, sino de que la iglesia tiene vida. A través de sus venas corre la vida, la misma vida que Dios le ha comunicado a través de Jesucristo. Y es muy importante por eso que la iglesia sea sana, que sus miembros estén interconectados, que cada una de las partes tengan armonía y sincronización para que la iglesia pueda así ser fructífera y a la vez ser fiel. El título que tengo para el día de hoy en este cuarto sermón es Somos la iglesia organizada pero orgánica. Así que acompáñenme leyendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, los versículos 5 al 9. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quiero recordarles cuál es el contexto de esta carta a la primera de Corintios. Ya hemos hablado de esto en una ocasión anterior. Pablo está escribiendo cuáles son los problemas que él ha sido informado que esta iglesia de Corinto está presentando. También en esta carta, él no solamente está escribiendo para aconsejar, para resolver estos problemas, sino para contestar preguntas que él ha recibido también de manera escrita. Yo podría decir que ese es el contexto más amplio de la carta. Pero el contexto inmediato del pasaje que yo acabo de leer, en el mismo capítulo 3, lamentablemente es la inmadurez de los miembros de la iglesia de Corinto. Inmadurez que se nos dice en los primeros versículos de este capítulo. El problema con el cual el apóstol Pablo viene tratando es justamente la división que se está presentando hacia el interior de la iglesia. Los grupos están manifestando preferencias por alguno de los predicadores, de los líderes, de los pastores, clasificándolos al interior de la iglesia, pero clasificándolos al mejor estilo griego, como si ellos fueran maestros sofistas, generando así un ambiente de división y de competencia, clasificándolos y evaluándolos por su personalidad y desempeño en su capacidad oratoria, en su capacidad al predicar y al enseñar. Pablo viene ya tratando desde el capítulo número 1 con este problema. Déjeme darle la siguiente ilustración. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Qué pensaría si un domingo usted viene aquí al servicio de adoración, viene a la reunión y se encuentra que estamos promoviendo un concurso, que estamos promoviendo una especie de reconocimiento y de premiación, que queremos premiar evaluando a los miembros de la iglesia? ¿Quién de ellos es el más influyente, el más reconocido, el más admirado?
los más exitosos por sus resultados, ¿cómo usted se sentiría? Nuestra cultura actual tiene una fascinación y está corriendo detrás de aquello que llama éxito. Y lamentablemente la iglesia cristiana ha sido permeada. La iglesia cristiana no ha logrado escapar a esa influencia cultural. Y en el mundo de nosotros los creyentes hay medios que publican cuáles son las iglesias con mayor número de asistentes, los presupuestos más grandes, el mayor número de eventos, la mayor influencia y hasta el nivel socioeconómico de sus participantes. ¿Quiénes son los predicadores más invitados? Y hasta el número de publicaciones y libros que han escrito. A esto se le llama éxito, al mejor estilo de los corintios, fascinados por las personalidades más atractivas, al mejor estilo de nuestra cultura actual, que es un mundo sin Cristo. Pero cuando leemos los textos que yo acabo de leer en este capítulo número 3, que los estoy usando como base de este sermón, rápidamente notamos algo muy curioso y muy distinto. Rápidamente notamos algo que la cultura actual no haría y que posiblemente usted y yo tampoco lo haríamos, pero que el apóstol Pablo curiosamente e intencionalmente lo hizo. Él no preguntó quién es Apolos ni quién es Pablo. Él preguntó qué es Apolos y qué es Pablo, porque él quería darles una perspectiva adecuada sobre las personas que Dios había colocado en esta iglesia como dirigentes, como sus pastores, como sus líderes. Él quería hacerles pensar de estos dirigentes cristianos no como luminarias, no como estrellas. Como dice un comentarista, él quería que los corintios pensaran acerca de sus líderes no como dignatarios, sino más bien que pensaran acerca de ellos en términos de su función, que pensaran menos en términos de su personalidad y de sus dones. Pablo quiere que ellos piensen en términos de qué papel están desempeñando en el gran plan de Dios. Así que nos surge obviamente una pregunta: ¿cómo describe Pablo a Apolos y cómo se describe a sí mismo con base en su función? Y Pablo dice claramente en este texto que ellos son servidores, colaboradores de Dios. En otras palabras, Pablo dice que ellos son siervos. La palabra que él utilizó en el original griego es muy conocida, es diáconos. Y esta palabra significa simplemente un criado que ha sido encargado de diversas tareas. Esta palabra es aplicable a todo el pueblo de Dios, que realiza las diferentes tareas, las diferentes obras por el bien del evangelio del Señor Jesús. Un diácono es un sirviente, no es un señor, no es un jefe, no es un director. Esto iba en contravía, en dirección contraria a lo que estaban haciendo los corintios con sus divisiones y con sus partidos, elevando a ciertas personas a posiciones de preeminencia, dándoles un tipo de adulación y elogio indebidos que creaban competencias y divisiones. Por eso desde el comienzo el apóstol Pablo cambia el énfasis. Ya no es el énfasis sobre la personalidad, sino sobre la funcionalidad. Y esto tiene una gran enseñanza para el día de hoy. Pareciera que los corintios están en medio de nuestra cultura hoy. Pareciera que los corintios están en medio hoy de la iglesia y son parte de ella. Por eso Pablo continúa diciéndonos cosas que nos dejan bien claro que los siervos de Dios no deben ser considerados de manera independiente, sino como dependientes e interdependientes. Recuerde, querido amigo, que la iglesia como cuerpo de Cristo
en su expresión local, no solamente es una organización, sino un organismo. Y como organismo, para ser sano, sus miembros deben ser, en primer lugar, dependientes de Dios, dependientes de Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y a su vez los miembros debemos ser interdependientes entre sí para poder desarrollar nuestra función como un equipo, con un solo propósito, el de servir y glorificar a Dios. Dice el verso 6 que acabo de leer: yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Los creyentes de Corinto eran culpables, en primer lugar, de enfrentar al apóstol Pablo con otros predicadores como Apolos o el mismo Pedro, como si estuvieran en una competición, en una gran competencia. Pero también eran culpables no solamente de generar esta división y estos enfrentamientos, sino eran culpables de creer que la efectividad de sus diversos ministerios se debía a asuntos personales, se debía a algo especial dentro de ellos, a algunas habilidades o poderes especiales que los diferenciaban de los demás y los hacían dignos de devoción o admiración. Por eso Pablo trata aquí con ambos conceptos erróneos, ambos conceptos equivocados. Pablo deja bien en claro que él no se hace ilusiones, que él no está corriendo detrás de pensar dónde se encuentra la fuente de su poder en su ministerio, ni el de ningún otro líder. Él, por el contrario, invita a estos creyentes de Corinto para que se unan a él, para que comprendan que la fuente de poder no se encuentra ni en él, ni en Apolos, ni en Pedro, ni en nada de las grandes cosas o maravillosas que ellos hubieran podido haber hecho, sino que si hay algún crecimiento, que si hay alguna respuesta, que si hay algún movimiento espiritual que se está llevando a cabo, Pablo dice claramente, categóricamente, que el mérito es completamente de Dios, únicamente de Dios. Y ese mérito Dios no lo comparte absolutamente con nadie. La gloria solo es para Dios. El gozo de esa gloria es para nosotros. Nos bendice a nosotros, es compartido para nosotros, pero el motivo de esa alabanza, el motivo de esa exaltación es únicamente Dios. Ahora podríamos preguntarnos, ¿significa eso que su ministerio, refiriéndome al ministerio de Pablo, era innecesario? Antes de contestarle, quiero recordarle que estas palabras fueron dirigidas a personas que no tenían equilibrio adecuado en cuanto al reconocimiento. Eran personas lamentablemente inmaduras espiritualmente, que se pendulaban inadecuadamente hacia las personalidades, adulando justamente las personalidades. Por eso Pablo les recuerda que la admiración exagerada eran solo posibles cuando uno se olvida del panorama completo, cuando uno no ve realmente quién está a cargo y cómo es que funcionan las cosas en el universo que le pertenece a Dios. Una vez que ubicamos a Dios dentro del cuadro, una vez que tenemos la imagen completa y Dios está en el lugar que debe estar en esa imagen, todo lo demás palidece. Todo lo demás pierde importancia al lado de quién es el que está dirigiendo toda esta obra. El versículo 7 dice de una manera hermosa: así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Sin embargo, querido amigo, existe la otra cara de la moneda. Apolos y Pablo eran servidores mediante los cuales los creyentes de Corinto habían sido traídos, justamente habían sido convertidos ahora en creyentes porque habían sido traídos a la fe.
Sabemos a la luz de la Biblia que realmente las personas son traídas a la fe en el Evangelio por Dios. Dios mismo es el que les trae. La misma Biblia dice que nadie puede ir a Cristo si el Padre no le trae. Nadie puede ir al Padre a menos que Cristo sea el puente, el medio a través que pueda ir a accesar hacia el Padre. Pero Dios había decidido usar a Apolos y a Pablo como instrumentos para llevar a cabo esa obra en el corazón de la gente de Corinto. Dios había decidido comunicarles y edificarles en el Evangelio a través de estos instrumentos humanos. Así que podemos ver que en estos versículos Pablo está tratando de lograr un delicado equilibrio. No le da más importancia a los líderes que Dios ha usado más de la que deben tener. Ellos palidecen ante el trabajo de Dios, ante el poder de Dios. Pero tampoco nos dice que el papel de ellos haya sido irrelevante. Su trabajo fue importante dentro del todo el plan sabio y soberano de Dios. La Biblia, querido amigo, tiene el equilibrio perfecto. Por eso cuando la Biblia le habla a aquellos que dirigen, que ejercen algún tipo de autoridad, algún tipo de liderazgo en la iglesia, les dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3, les dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios. Especifica que ese rebaño no les pertenece a ellos, sino que es de Dios. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Pero de igual manera le habla a aquellos que están recibiendo el beneficio de ser pastoreados, a aquellos que están recibiendo el beneficio de ser guiados, de tener un líder, un pastor, y les dice en Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo les mostró a los corintios que los siervos de Dios no deben ser considerados de manera independiente, sino que ellos son dependientes completamente de Dios. Pero junto con esa dependencia de Dios, los siervos de Dios también son interdependientes. Sus ministerios están conectados y coordinados y funcionan de manera complementaria entre sí. Pablo usó dos ilustraciones para mostrarnos esa idea. Él usó dos trabajos, dos funciones que se hacen en el mundo de la agricultura, en el agro. Él dijo: uno plantó y el otro regó. Seguramente que los ministerios de Apolos y de Pablo en algún sentido hicieron la misma función, pero en otro aspecto también fueron diferentes. No eran idénticos, pero tenían un mismo propósito en común. El versículo 8 nos dice: ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Por lo tanto, cuando los corintios quisieron elevar inútilmente a un líder por encima del otro y prefirieron a uno sobre el otro, demostraron con sus acciones que no entendían la naturaleza complementaria de los ministerios que estaban ejerciéndose en el interior de esta iglesia. Además, en realidad estaban mostrando no solamente falta de entendimiento, sino desprecio por la obra de Dios en sí. Ya que este pasaje nos aclara en el versículo número 5 que las diferencias entre los ministerios de Pablo y de Apolos
fueron el resultado de la asignación de Dios. Dios le dio a cada uno una tarea en particular. Dice el versículo 5, servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Los corintios tampoco entendían lo que estaba más adelante, lo que Pablo escribió más adelante en el contexto del capítulo 3, donde Pablo dice que Dios usa a uno para colocar en esta analogía de la edificación, la iglesia como un edificio. Dice que Dios usa a algunos líderes para colocar los primeros ladrillos de la construcción, pero que luego Dios usa a otros para ir añadiendo más ladrillos, para ir colocando un segundo piso, usando todavía esta analogía. Pero lo hermoso, lo contundente, lo radical, lo fundamental es que dice que el fundamento es igual para todos. Y no solamente que el fundamento es igual para todos, sino que es incambiable. El verso 11 dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Así que hay unidad en medio de esta diversidad. Yo estoy seguro que pudiera decirles algunos aspectos más acerca de estos versículos que he leído. Por ejemplo, el versículo 8 habla de asuntos de recompensas, que cada uno va a recibir su recompensa de acuerdo al trabajo de cada uno. Pero realmente en esta mañana voy a dejarlo ahí, para que podamos concentrarnos y podamos pensar cómo esta enseñanza que Pablo le dio a los miembros de la iglesia de Corinto puede ser una enseñanza también para nosotros hoy. ¿Cómo puede ser aplicable a nuestra realidad? Porque ya les dije que lo que estaba ocurriendo en la cultura griega, la fascinación por las personalidades y el concepto del éxito es muy parecido, si no igual, a nuestra cultura. Ya les dije que lo que estaba pasando al interior de esta iglesia también está pasando al interior de nuestras iglesias en el día de hoy. Así que déjeme concentrarme entonces en estas aplicaciones. En primer lugar, podemos observar en estos versículos la importancia de que a nuestros pastores, a nuestros líderes, aquellas personas que ejercen dirección y autoridad sobre nosotros, los podamos ver no principalmente como personalidades que están haciendo lo suyo, sino como siervos de Dios que están haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Son siervos de Dios. Recuerde, no son nuestros siervos, sino que son siervos de Cristo. Obviamente en el servicio a Cristo implica un servicio a la iglesia de Cristo. Pero al final del día, la lealtad de ellos principalmente tiene que ser a Cristo como su maestro. Como dice el apóstol Pedro, tiene que ser al príncipe de los pastores, el cual pedirá cuentas de cómo se ejerció ese pastorado, ese liderazgo en su segunda venida, en su regreso. Esto nos libra de caer en aquella formación del culto a la personalidad en torno a ciertos individuos que luego se convierten en la base de las divisiones que resquebrajan a la iglesia. En segundo lugar, nuestra segunda aplicación esta mañana es que podemos ver en estos versículos la importancia de que el ministerio sea realmente un esfuerzo coordinado, que involucre a diferentes personas con diferentes habilidades en un campo en común, hacia una meta en común. Porque no somos rivales, no somos competidores, sino que somos colaboradores con Dios. Del mismo modo, Pablo vio a la iglesia de Corinto y a toda iglesia como el campo de Dios, como el edificio de Dios,
Él no se refirió a ellos como su propio campo, ni como el campo de Apolos, sino como el campo de Dios, el lugar de la cosecha de Dios. Y esto tiene aplicaciones muy profundas, muy serias, tanto dentro y como fuera de la iglesia local, dentro y fuera de las denominaciones. Dentro de una iglesia local, donde hay 2 o más miembros como parte del staff, como parte del equipo del personal, puede ser una gran tentación que desarrollemos una actitud de competencia, en lugar de ver cómo las diferentes fortalezas nos agregan algo al conjunto de habilidades del liderazgo en esa iglesia. Cuando se trata de lo que está sucediendo fuera de la iglesia local o aún fuera de la denominación, hay veces podemos tener la tendencia a volvernos muy territoriales, tener una perspectiva casi instintiva de confrontar hacia cada ministerio que no se ha originado hacia el interior de la iglesia local a la cual nosotros asistimos. Puede ser que nos volvamos muy críticos y que no identifiquemos como parte de la obra de Dios aquellos ministerios que no son idénticos a los que se están sucediendo hacia el interior de nuestra iglesia local. Podemos en una mala actitud tener una resistencia a aceptar como legítimos aquellos ministerios que son diferentes en su énfasis al que nosotros conocemos. No quiero decir con esto que tenemos que aceptar todas las manifestaciones ministeriales como legítimas, porque obviamente hay algunas de ellas que no lo son. Pero podemos volvernos de pronto arrogantes, pensando que somos los únicos llamados a cosechar en cierto sector de la ciudad o en toda la ciudad en sí. Pero deberíamos recordar que la iglesia es el campo de labranza de Dios, es el edificio de Dios y no es el nuestro. En tercer lugar, a manera de aplicación en esta mañana, Pablo lo articula de una manera muy clara. Debemos entender que si bien la participación humana en el ministerio del evangelio es importante, es útil y es el vehículo a través del cual Dios obra, no obstante, todos nuestros esfuerzos no son en sí la razón de la efectividad. Más bien, toda la eficacia en el ministerio se debe a la intervención de gracia, a la intervención directa de Dios. Se debe al poder de Dios. La Biblia categóricamente dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Dios no bendice a cada congregación local, en vano es el trabajo que pudiéramos hacer. Mantener esta perspectiva debería ayudarnos a valorar y apreciar el arduo trabajo que se hace en el ministerio del evangelio. Deberíamos apreciar a aquellos que dedican su vida completa, su tiempo en esta labor, pero no al punto de permitirnos que nuestro aprecio se pervierta en una forma de veneración, en una forma de adoración, como si fueran héroes. Porque el verdadero crecimiento, la verdadera gloria, solo le pertenece a Dios. Como cuarta aplicación esta mañana, yo diría que en estos versículos nos animan a estar agradecidos por esos momentos en los cuales Dios bendice a las congregaciones, a las iglesias locales, y les da crecimiento y les da madurez. Pero nuestra gratitud no es a expensas de dejar de valorar la fidelidad. Hay veces hay libros, publicaciones, folletos en el mundo cristiano que parecen transmitir la idea equivocada de que lo único o lo más importante que le interesa a Dios es el éxito, el crecimiento rápido.
Pero ¿dónde queda el valorar a aquellos hombres, aquellas mujeres que han pagado el precio y que se han mantenido fieles, que han perseverado aunque sus resultados no sean los más impresionantes? Finalmente, en esta mañana, querido amigo, yo quiero decirte que estos versículos nos dicen algo acerca de la importancia de que como pastores, como líderes cristianos, ayudemos continuamente a el pueblo cristiano a depositar su confianza donde debe estar, en Dios y en su palabra, y no en la personalidad del líder. Los siervos de Dios simplemente somos canales dependientes de Él, dependientes de su poder, de su gracia, de su misericordia, interdependientes, complementarios y útiles, a través de cuyos esfuerzos Dios elige llevar a su pueblo, en primer lugar, a la salvación y luego y finalmente hacia la madurez cristiana. Que Dios nos ayude a tener una perspectiva buena y correcta sobre estas cosas. Que Dios nos ayude a entender que como iglesia local no somos simplemente una organización humana. Sí, somos imperfectos por causa de nuestro pecado, de nuestra imperfección. Pero como organismo en las manos de Dios somos perfectos por la gracia de Dios, por la obra que Cristo ha hecho y por lo que Él ha lavado a la iglesia. Que Dios nos permita entender esto. Que Dios nos permita en su gracia ser una iglesia sana, realmente para su honra y para su gloria. Querido amigo, si por alguna razón tú nos estás viendo por primera vez o nos estás visitando por primera vez de manera presencial y no haces parte aún de la iglesia, quiero invitarte que en esta mañana tú escuches la invitación que Dios te hace en su palabra. Porque la iglesia no solamente es una organización, sino que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el rebaño cuyo pastor es el mismo Señor Jesús, el príncipe de los pastores. Ven a Él, porque sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay salvación. Ven a Él, porque sin Cristo no hay perdón de pecados, no hay cielo, no hay mañana. Ven a Él, porque en su gracia, en su misericordia, Él está dispuesto a acogerte si tú vienes en sinceridad y arrepentimiento, reconociendo que es Él el que hace la obra. Es Él el que te llama hacia la salvación mediante tu fe en su persona y en su obra. Es Él el que da el crecimiento y la madurez. Que todos los demás seres humanos simplemente somos instrumentos, canales en ese amor y en esa misericordia. Acompáñame orando en este momento. Padre, gracias por la bendición que tú nos das y que das al mundo entero a través de tu iglesia. Señor, a pesar de que está compuesta por nosotros, hombres pecadores, hombres imperfectos, a través de tu iglesia corre tu vida. A través de las venas de la iglesia, Señor, corre la vida que tú mismo has impartido, la vida de Cristo Jesús. Y gracias porque ella es el instrumento a través del cual tú estás llegando al mundo para salvar a las personas, para traerles a los pies de Cristo Jesús. Señor, gracias porque en la iglesia no somos competidores, no somos rivales, sino que nuestros ministerios, nuestro servicio tiene un propósito en común, y es el de darte a conocer a ti, el de glorificarte, el de exaltarte, el de expresarte nuestro amor. Padre, gracias porque en Cristo Jesús tú nos has unido. En Cristo Jesús ha quitado toda división, toda barrera. En Cristo Jesús hemos sido acogidos y perdonados. Por lo tanto, yo te ruego que como iglesia local nos bendigas, permitiéndonos tener la actitud correcta, actitud sana para hacer la obra del ministerio, sabiendo
que la gloria te pertenece a ti, porque el crecimiento lo das tú. Oro por aquella persona que aún no te conoce, que tú le hables al corazón y le traigas al convencimiento de quién es Cristo como Señor y Salvador, como Dios hecho hombre, quien vivió una vida sin pecado, cuya sangre es totalmente suficiente para el perdón de los pecados y la obtención de la vida eterna. A ti sea toda honra, toda gloria y toda exaltación. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé paz y que el resto de semana tú camines con Él y le busques con entusiasmo en su palabra.